Hola Leo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene y lo que no. Simplemente déjalo ir al universo como siempre. Yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Leo. Tu primera carta, tu primer mensaje para el día de hoy tenemos aquí esta reina de bastos. Mira, Leo, te veo muy concentrado. Siento que hay algo que estás planeando de nuevo. Siento que algo hiciste o algo comenzaste que de pronto te hizo cambiar de opinión o es como que el resultado no fue como el que tú esperabas. Y yo veo aquí que te das nuevamente como esa segunda oportunidad. ¿Sabes? De analizar las cosas, de decir esto no lo hice bien o esto lo pude haber hecho de esta manera. Eh, s- esto es bueno porque de alguna manera te evita pérdida de tiempo, te evita, a lo mejor puede ser que te haya causado algún inconveniente o haya retrasado tus planes o haya, haya hecho algo, ¿sabes? Que de pronto no, pues no funcionó. Pero lo importante es que tú te das cuenta, o sea, que te has dado cuenta, Leo, que el permanecer mucho tiempo intentando a veces las cosas no siempre es como lo mejor, sino que tal vez tú tengas que darle o destinarle un tiempo a cada cosa que tú vayas a hacer y que si tú no notas un resultado, aunque sea mínimo, es como que es el momento de planificar o de, vaya, cambiar el rumbo, porque también pudiera ser eso, que necesitas de pronto tomar atajos, Leo. Necesitas tomar atajos para poder conseguir rápido algo. Tal vez igual planeaste algo que igual de la misma manera o no funcionó o sientes que a lo mejor si tú lo haces de otra forma, puede ser que lo consigas más rápido, ¿sabes? Entonces yo te veo en ese sentido así pensativo, te veo ordenando tus ideas, eh, cambiando de planes, cambiando de estrategias y veo con esta carta que sí, realmente si tú haces este tipo de cambios, te va a ir muy bien, Leo, porque a veces hay momentos en la vida donde no es recomendable como que se hagan cambios o sí, sí, o sea, simplemente tienes que acatar como las reglas, ¿no? Lo que ya está establecido lo tienes que hacer. No, aquí yo estoy viendo que sí estás en un momento donde tú eres quien tiene el control o quien toma el control y que las cosas van a estar resultando todo dependiendo de cómo tú las manejes, cómo tú las lleves a cabo. Y siento que lo estás haciendo muy bien. Te estás esforzando bastante, Leo, y eso es lo importante que te esfuerces y sobre todo, como te digo, que no te quedes o no te cases con una idea, no te cases con una fórmula. Si algo no funciona, es como que vamos a lo que sigue, ¿no? No estar esperando a que pase el tiempo, a ver si algo sale, porque pues sería simplemente desgastarte, perder tu tiempo y dejar ir otro tipo de oportunidades. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí este cuatro de espadas. Leo, veo algo relacionado aquí con temas de salud. Mira, o es que tú en este momento ya estás cuidando de tu salud, Leo. No sé si tú te estás sometiendo a dietas. Hay algo también relacionado aquí con cuestiones del estómago. Tal vez, no sé si has sufrido, has tenido dolores de estómago, has tenido problemas estomacales. Esto se debe a que posiblemente no estás cuidando tu dieta o no estás comiendo adecuadamente, o puede ser que a lo mejor estás consumiendo productos, Leo, que se venden en las calles, ¿no? Que se venden en las calles y que no tienen cuidado sanitario y que probablemente algo hayas comido que te haya hecho daño. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Ahora, si no es así, la carta te está diciendo que tengas cuidado con eso. O sea, ten cuidado de probar alimentos en la calle, de fijarte bien qué es lo que estás consumiendo, Leo. También puede ser que a lo mejor seas una persona que le gusta comer como mucha comida chatarra y en ese sentido te advierte que tengas cuidado porque pudieras enfermarte, ¿no? Ahora, si ya estás viviendo como esta situación, yo veo que vas a estar sanando, pero sí necesitas tener cuidados, pues para que sanes más rápido y para que no tengas
problemas de pronto que puedas recaer. Hay algo relacionado también con la parte de los pies, de los tobillos, ten mucho cuidado, veo torceduras, algún esguince, algo también por sobreesfuerzo, Leo, no sé si estás haciendo ejercicio o de pronto, como te digo, es que vayas a estar pisando mal y puedas tener ahí como un problema. Si ya pasó, bueno, necesitas seguir los cuidados que te recomiendan los profesionales para que puedas sanar. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí este 6 de copas. Mira, Leo, yo te veo aquí con esta carta que has venido luchando contra ti mismo. Siento que tú te has puesto ya como prioridad y tú ya no ves como rivales a los demás. Bueno, es que no es que te esté diciendo que tú ves como, o que tú hayas visto anteriormente como rivales a las demás personas, sino a lo que voy es que a lo mejor nunca te habías puesto a pensar que de pronto el peor enemigo de uno es uno mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que ha habido limitantes en el pasado y que tiene que ver mucho con tu toma de decisiones o de pronto también con ciertas inseguridades, ¿sabes? O sea, como que tal vez puedan ser como tus pensamientos, tus dudas, tu falta de creencia en ti, tu falta de seguridad, Leo, ¿sabes? Y ahorita yo lo que estoy viendo con esta carta es todo lo contrario, o sea, que has aprendido como a decir, ¿sabes qué? No creo que la responsabilidad o la consecuencia de lo que a mí me pasa o de lo que yo vivo no tiene que ver con los demás, o sea, no tiene que ver en ningún sentido. Simplemente es que yo no he estado como conectado en esa sintonía y ahora me doy cuenta que realmente todo ocurre porque yo así de pronto lo puedo decidir o puedo tomar una mala decisión. Entonces, veo aquí con esta carta que al ser consciente, es una forma de renacer también contigo mismo, Leo. Es una forma de comprometerte contigo mismo, es una forma de comenzar a creer más en ti, de comenzar a creer en tus capacidades, en tus talentos, sin olvidar, por supuesto, también, Leo, que es algo muy importante, todo lo que tú has logrado, porque esto nos habla también de cosas del pasado, ¿no? De recordar cosas del pasado que te han hecho fuerte, que te han hecho más resistente, que te han hecho una persona con conocimientos, una persona con sabiduría, y que eso también de alguna manera eh, ejerce un poder en ti, ¿no? Porque pues te vuelve una persona con mucha más seguridad. Es un renacimiento prácticamente lo que te dice esta carta, Leo, que tú estás viviendo o que posiblemente estés por vivir, porque también puede ser esto, que se esté generando ese cambio. Ahora, yo que veo aquí es que hay un nacimiento también, de pronto, de ciertos deseos, Leo, donde tú parece que cierras un ciclo para comenzar algo, pero que va a ser muy distinto a los planes que tú tenías anteriormente y que todavía estabas pensando, digamos, como realizarlos. No sé, por ejemplo, hace un año tú pensabas una cosa y puede ser que a lo mejor la lograste, puede ser que a lo mejor no la lograste, pero yo veo que aquí ahorita cambia todo. O sea, cambia totalmente todo. A lo mejor te van a dar ganas de hacer cosas totalmente diferentes a lo que tú hacías. No sé, de pronto tú dices, ¿sabes qué? Como que me han dado, me he pensado mucho las cosas o me han surgido ese deseo de terminar mi carrera o de pronto a lo mejor tú tienes una profesión también, Leo, y a lo mejor simplemente, no sé, te casaste o te dedicaste a otra cosa y nace ahora ese deseo de decir, quiero ejercer mi carrera, quiero ejercer mi profesión, ¿no? Porque no lo hice, porque simplemente nada más recibí mi documento y de ahí no pasé. O tal vez trabajé en ello, pero por un tiempo y después me dediqué a otra cosa. Entonces, digo, eso es como un ejemplo, no necesariamente es que a lo mejor tenga que ser así, aun cuando tú tengas otra profesión, ¿sabes? Puede ser que a lo mejor renazca un deseo de hacer cosas como decir, no sé, de pronto a mí siempre me ha gustado el teatro, entonces voy a tomar clases de teatro, voy a tomar clases de danza, siempre me ha gustado, por ejemplo, no sé, pintar
o siempre he soñado con viajar. Entonces surgen estos deseos que de alguna manera siento que tú los vas a estar cumpliendo, Leo, con mucho trabajo, con mucha disciplina y sobre todo con el hecho de que tú realmente te convenzas qué es lo que tú quieres. Siento que tú vas a estar logrando todo lo que tú te propongas, siempre y cuando, bueno, pues, como te digo, seas como muy, eh, muy disciplinado, de decir yo quiero esto y lo voy a hacer las cosas, no sé, vas a buscar opciones, porque también eso tiene que ver esta carta, ¿no? El que a veces, tal vez yo digo, tengo ganas de viajar, pero no tengo los recursos. Entonces, el deseo está, tal vez las herramientas no están, el dinero, por ejemplo, pero mi deseo permanece ahí. Mi deseo es, no sé, viajar a Egipto, por ejemplo. Entonces, tal vez ese deseo va a quedar ahí. El dinero no lo tengo, pero entonces en este momento yo comienzo a crear un plan. Comienzo a crear un plan para poder cumplir como esa meta. Y entonces es así como se logra, Leo. Por eso te dice, habla del renacimiento de tus deseos, tus emociones, sentirte también nuevamente con esas ganas de vivir, con esas ganas de explorar, de conocer cosas diferentes, sin importar, claro, de pronto que haya habido cosas que no se cumplieron, a lo mejor, ¿no? Sino simplemente es darle borrón y cuenta nueva. Eso es lo que yo veo con esta carta. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bien, tenemos aquí un rey de bastos. Mm, Mira, yo lo que veo aquí, Leo, es que hay una persona a la que tú le llamas mucho la atención. Siento que es una persona, puede ser de tu edad o puede ser también una persona que ya sea mayor. Bueno, una diferencia de edades. De pronto a lo mejor puede ser una persona que sea más joven que tú, pero que esta persona eh, o aparenta físicamente más edad, o es una persona también como muy, que pueda ser como muy madura, que sea una persona como muy estable, ¿sabes? Bueno, pero independientemente de la edad o la apariencia de la persona, lo que te está diciendo esta carta es que hay alguien que ha puesto los ojos en ti, Leo. Es una persona a la que tú le gustas mucho, pero que esta persona te observa, esta persona te está observando. Creo que, creo que es alguien que de pronto quiere conquistarte, Leo, pero de una forma como muy, digámoslo, sutil, si se le puede llamar. O sea, no veo que sea una persona así como normalmente que alguien llega y te invita y que te, no sé, o se te declara o te hace una cita o personas que de pronto te demuestran luego como ese interés, ¿sabes? Sino todo lo contrario. Veo que al ser una persona como muy estable y muy madura, también puedo ver aquí un poco de una persona no tímida, pero sí reservada, una persona que no es alguien que pueda ser imprudente, sino que se va tomando las cosas poco a poco y dependiendo. eh, sí veo que sí es una persona que de pronto aprovecha las oportunidades, ¿no? O sea, si sale ahí una cita, por ejemplo, hay algo como que en esa cita va a dejar ahí como un pequeño mensaje o algo así. Entonces, como te digo, esta persona ha puesto los ojos en ti, Leo, y lo que sí veo es que en un futuro muy cercano algo pueda surgir entre ustedes dos. De pronto a lo mejor también es alguien que a ti te gusta, Leo. No sé si tú, mira, te voy a describir más o menos esta persona, cómo es, para que tú sepas si es la persona que te estoy hablando. Es una persona de, digamos, de una estatura promedio. La estatura que tú tienes, Leo, aumentale, no sé, 15 centímetros, 20 centímetros. O sea, es una persona que sí tiene más o menos esa estatura, un poquito más que la tuya. Es una persona, no es una persona delgada, no es una persona robusta. Siento que es una persona como, digamos que de un cuerpo también promedio. Eso sí, veo que es una persona de tez morena clara. Esta carta nos representa esa parte. Digo, de pronto puede ser que a lo mejor sea un poquito más oscura o a lo mejor un poquito más clara la piel, pero más o menos es como lo que me dicen aquí las cartas, cómo es físicamente esa persona. En algunos casos puede ser que esta persona use gafas, Leo. Entonces, esas son como las características que nos da esta carta de esa persona. Bueno,
Puede ser que a lo mejor a ti te guste, puede ser que a ti te llame la atención, porque tenemos aquí ese 6 de copas y recuerda que es una carta que nos habla de tus deseos. Por una parte, la carta nos está diciendo que alguien se ha fijado en ti, pero también el 6 de copa nos está diciendo que esta persona puede despertar deseos o que tú tienes deseos o hay sentimientos o emociones que comienzan a nacer por esta persona. De pronto a lo mejor es alguien que tú conoces y que en algún momento esta persona pues simplemente pues no sé, tú lo viste como un amigo o como una amiga, pero con el paso del tiempo tú te has dado cuenta que hay algo. Igual no lo quieres aceptar o a lo mejor estás confundido, Leo, pero yo veo que aquí hay algo, hay un interés, no sé, esto está despertando o es que esto ya despertó en ti y tú ya eres como más consciente y decir, sí, esa persona me gusta. Bueno, pues si es así, Leo, prepárate porque yo veo que pudiera llegar a haber algo entre ustedes que sí veo que pudiera ser algo muy formal y pudiera ser algo muy, muy duradero. Parece que es una persona que llega a tu vida como una cuestión también de destino, ya que tu carta la tenemos al inicio de tu lectura y en ese sentido nos está indicando que esta persona puede ser la indicada en tu vida, Leo. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí la carta de la emperatriz. Yo veo con esta carta, Leo, que tú estás como a la espera de algo. Estás esperando una noticia, una respuesta de alguien, una confirmación puede ser, pero me dice que tú en este momento tienes totalmente el control, o sea, como que no pasa nada, o sea, tú esperas algo, lo cual te va a servir para, para poner en marcha algo, para tomar una decisión, pero me dice que tienes el control absoluto de todo, o sea, sí. Sí me marca la carta que es como un deseo que tú tienes, de decir, yo espero que esta noticia llegue como yo espero, o sea, que sea positiva. Pero al ser la emperatriz también nos habla de tu astucia y nos habla también como de tu control emocional, de decir, bueno, estoy preparado, preparada para que si yo tengo una negativa o para que simplemente esa persona o eso que yo espero no sucediera en la forma que yo quiero, bueno, pues ni modo, ¿sabes? O sea, sí es como que me hubiese gustado que ocurriera de esta forma, pero si no, no pasa nada. Yo ya tengo otro plan. Y con base en ello también yo voy a tomar otro tipo de decisiones. O sea, tienes tu plan A y tu plan B, y de pronto hasta un plan C, Leo. Entonces sí te veo, como te digo, siendo como muy, muy maduro o muy madura, teniendo el control absoluto de las cosas. eh, Tu madurez emocional, sobre todo, tener ese control. Siento que has aprendido también mucho de la vida en ese aspecto, Leo. Sabes, como no engancharte o no apegarte a las cosas de pronto, que aunque a veces sí puede ser que algo nos guste o querramos algo y uno luche por tenerlo, ¿no? Con uñas y con dientes, no importa, pero lo quiero tener. Y cuando a veces no lo conseguimos, hay personas que llegan a frustrarse o llegan a sentirse mal, ¿no? Por el simple hecho de no haber logrado ese objetivo. Pero en este caso yo contigo veo todo lo contrario. Es que tú ya has aprendido a soltar, a decir, bueno, no gano nada mortificándome o no gano nada de pronto queriendo aferrarme a tener algo y lo único que provoco es perder mi tiempo, desgastarme emocionalmente y tal vez en vez de perder el tiempo en esto, mejor le damos vuelta rápido a la página y nos vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces tienes como esa conciencia, pero déjame decirte, Leo, que independientemente de eso, yo sí veo aquí que tú vas a tener una buena respuesta. Siento que vas a estar recibiendo una llamada, un correo con una buena confirmación. Y de pronto, si por alguna situación no sucediera así, siento que tu plan B también va a ser fantástico. O sea, si vas a, lo que tú hagas realmente te va a funcionar bien. Entonces, cualquiera de las dos cosas, dependiendo, ahora sí recuerda que no es una lectura general y para unos Leo puede que resuene tal cual la lectura y para otros simplemente es como que no todo va a ser así, pero lo que sí te puedo decir que en ambos sentidos, a ti te va a ir muy bien, Leo, porque esos planes que tú tienes o eso que tú quieres hacer, eh, te va, te va a ir muy bien. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Cáncer, vemos a Piscis, a Géminis, a Sagitario y al signo de Libra.
números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 3, el 12, el 25, el 22, el 4 y el número 9. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra S, la R, la F, la H, la N y la letra D. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Leo, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.